yo tuve. Y bueno, no voy a alargarme más, vamos a entrar ya en el evento. Primeramente, presentarme rápidamente. Yo me llamo Gonzalo y desde hace 5 años estoy trabajando como profesor de español online. Y como podéis imaginar, es un campo un poquito desconocido, especialmente hace 5 años cuando empecé, que la enseñanza online era algo todavía que no estaba tan actual como hoy en día, y eso me permitió ir descubriendo el mundo del emprendimiento, que ahora se llama, que antes decíamos el ser autónomo. Bueno, ahora queda mejor lo de emprendimiento, al final es una idea similar. Y el haber tenido este tiempo descubriendo el mundo del emprendimiento me ha hecho darme cuenta que no hay emprendimiento sin desarrollo personal, y también creo que no hay desarrollo personal sin emprendimiento. Para mí son dos conceptos que van ligados, y eso es lo que me ha llevado hace unas semanas a desarrollar o empezar a desarrollar este proyecto que he llamado Tus 8 Pilares, que lo que busca es principalmente dar a conocer un poco a la sociedad, especialmente de Valladolid, el mundo del desarrollo personal, del emprendimiento. Y cuando hablo de desarrollo personal, hablo de cuáles son los pilares importantes para cada persona. Cada persona puede tener diferentes pilares, pero esos pilares pueden ser el mundo de la psicología, el mundo de la inteligencia emocional, el mundo de la nutrición, el mundo de la actividad física, ese tipo de cosas que habitualmente no nos enseñan mucho en la educación o en el sistema educativo que tenemos, aunque por suerte en los últimos años ya está entrando cada vez más y hay muy buenos proyectos que tocan esos campos, pero creo que todavía como sociedad nos queda mucho por avanzar y tenemos que seguir trabajando para que la sociedad en general pueda tener conocimientos de relaciones personales, de inteligencia emocional, de campos que habitualmente no tenemos tan presentes. También me gustaría comentaros que lo que vayáis escribiendo en el chat va a tener un pequeño retardo. La tecnología avanza mucho, pero todavía hay unos segundos de retardo, que lo tengamos todos en cuenta, tanto los que nos estáis viendo como nosotros. Y en este primer evento que estrena Tus 8 Pilares, pues estamos pudiendo contar con Pablo, que es un psicólogo de aquí también de Valladolid. Es un proyecto, Tus 8 Pilares, que quiero que se centre en Valladolid especialmente, y a través de entrevistas poder contar con personas que nos puedan aportar valor y aportar conocimientos sobre esos pilares que antes os comentaba. Para empezar, hoy creo que es un buen momento para comentar un poco los miedos, porque estamos en un momento en el que hay mucho cambio con el tema de la desescalada y esta situación, y hemos querido aprovechar para hablar de los miedos y, como no, de ese concepto que está apareciendo en las últimas semanas, que es el síndrome de la cabaña. Hoy tenemos a Pablo delante de nosotros, que es psicólogo de Valladolid, como os comentaba, y bueno, lleva ya muchos años en el mundo de la psicología. Ha escrito también un libro que se llama Europass, que habla sobre las experiencias que ha tenido en diferentes países de Europa, de Asia, alguna zona de Oriente también. Y bueno, pues es una persona que ha recorrido mucho mundo y que nos va a hablar un poquito del mundo de los miedos y de este tema del síndrome de la cabaña. Así que, después de hacer esta pequeña presentación, vamos a comenzar. La estructura va a ser sencilla. Primero vamos a hacer un poco de entrevista en donde vamos a hablar de diferentes conceptos con Pablo, y en la parte final daremos posibilidad para que todos los que quieran hacer alguna pregunta tengan posibilidad de preguntar a través del chat, y lógicamente si a lo largo de la entrevista también tenéis alguna duda lo podéis poner, pero teniendo en cuenta que tenemos esos segundos de retardo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues bienvenido Sí, Pablo, lo primero. gracias Gonzalo. Solamente puntualizar que, bueno, ¿se me escucha? A ver, Sí, ¿se escucha bien? ¿Sí, se me escucha? sí, Pablo, sí, te escucho bien. Vale, Yo pensé por que lo no se me menos te escuchaba, escucho de bien. acuerdo. Nada, un poco puntualizar que, bueno, yo en realidad, mi mayor experiencia, soy psicólogo, pero mi Hay, mayor hay, hay experiencia... retardo, espera, Pablo, Ah, espera, hay mucho retardo. sí, Hay algún sí. problema con el retardo, no sé si tienes algo abierto
Ahora No, ahora mismo mismo no. mucho, o sea, mucho. Ahora mejor, vale, vamos a Ahora intentar. mejor. Sí, Vale, perfecto. sí. Nada, pues que quería comentar bueno, que yo en realidad tengo más experiencia en temas de educación, en temas de formación, también soy psicólogo, pero lo que me he dedicado sobre todo a temas de educación en el ámbito de la educación no formal y en el ámbito de relaciones internacionales. Por eso escribí el libro este Europas, en el que hablo de temas socioculturales, ¿no? Y bueno, también estoy ahora embarcado en un proyecto, no solo para Valladolid, sino un proyecto en general para todo el que esté interesado en el mundo, un proyecto un poco internet que se llama Gymmente, ¿no? Que es donde estamos ahora transmitiendo en el canal de YouTube. Y nada, pues encantado de agradecerte que me hayas invitado a realizar esta entrevista en la que eso, vamos a tratar un poco esos temas, ¿no? De los miedos y de un poco cómo estamos viendo la situación del miedo con la situación actual de la pandemia, ¿no? Ujú, de acuerdo. Bueno, pues para empezar, empezamos con el tema principal, el miedo. Bueno, todos hemos oído hablar de eso que es el miedo, pero cuéntanos un poco algo más sobre la idea, el concepto del miedo. Vale, pues el miedo, más allá de poder daros la típica definición científica, ¿no? Yo lo típico he mirado un poco cuál era la definición de la RAE. Y para mi sorpresa, la definición que da la RAE es muy cortita, muy sucinta, pero es muy acertada, porque habla de la angustia ante una amenaza real o imaginada, que esto es bastante importante, lo de real o imaginada. El miedo hay que tener en cuenta que es una de las emociones básicas y probablemente es la emoción más importante para nuestra supervivencia, porque es la que permite que podamos defendernos de las amenazas. Si, de hecho, si nosotros nos fijamos en los animales y vamos al campo y vemos un animal pequeño, lo normal, o un ave, etcétera, lo normal es que cuando nos acerquemos, nos considere una amenaza, tenga una reacción de miedo y huya. Con lo cual, el miedo es algo muy presente que está prácticamente en la vida diaria de cualquier animal y nosotros, como animales, los seres humanos, pues también es normal que sintamos miedo. Lo que sucede es que en nuestras realidades, sobre todo en nuestras realidades urbanas de ciudades, en las que las amenazas de la naturaleza están más controladas, ya no tenemos normalmente esas reacciones de miedo ante amenazas reales, sino que sobre todo nuestras reacciones de miedo son ante amenazas imaginadas y es la que nos genera más problemas. Ujú. Entonces, esa idea que tenemos a veces del miedo, ¿es algo positivo, es algo negativo, es algo bueno, es algo malo? ¿Por cuál de las dos opciones nos Sí. decantamos? Vale, pues mira, el miedo es algo natural y necesario para nuestra supervivencia, ¿no? Y con esto quiero hacer el símil del dolor. No se puede decir que el dolor ni el miedo sea bueno o malo. Obviamente, nadie queremos tener miedo ni nadie queremos padecer dolor. Pero el dolor es una respuesta que el organismo nos da para que atendamos a que algo está mal en nuestro cuerpo. ¿Cuándo tenemos dolor? Pues normalmente sufrimos dolor porque nos hemos roto algo, con lo cual, si no sintiéramos el dolor de que se nos ha roto un hueso, no pararíamos, no dejaríamos de usar esa zona del hueso y el hueso no se soldaría y tendríamos un problema mayor, nos incapacitaría el brazo o la pierna según el hueso que nos hayamos roto, o a lo mejor es un dolor porque tenemos una infección, entonces también tenemos que hacer algo para curar esa infección. O si no sabemos lo que es, pues hoy en día vamos a los médicos para que lo investiguen, ¿no? El miedo es lo mismo. El miedo es una alerta que nos manda nuestro cerebro porque ha detectado un peligro y quiere que hagamos algo. ¿Qué sucede? Que la reacción ante algo que nos da miedo es siempre, solo hay dos posibles reacciones, en cualquier animal, incluido nosotros, obviamente, la huida o la lucha. ¿Qué sucede? Que la huida ante una amenaza es la conducta o la respuesta, digamos, más segura. Si consigues huir de una amenaza lo suficientemente rápido, te libras de ella. Sin embargo, la lucha, que es otra opción, es mucho más peligrosa. La lucha normalmente es la reacción que vamos a tener ante una amenaza cuando no podemos huir, porque es muy difícil evaluar en la lucha si nosotros vamos a ganar o perder. Esto es importante tenerlo en cuenta porque ¿qué sucede? Que cuando tenemos miedo a cosas imaginadas, que es lo que suele pasar en el caso nuestro de los seres humanos, nuestra reacción, como la reacción normal ante una amenaza, es huir. Eso es lo que hacemos, huimos de aquello que nos da miedo. Y eso es lo que nos evita hacer muchas cosas. Por eso decimos que no nos atrevemos a hacer algo, porque se ha activado un miedo y ese miedo nos lleva a la conducta de huida. Ujú, de acuerdo. Y también podemos ver que el miedo, antes nos dabas algunos ejemplos, pero bueno, estaría bien conocer en qué diferentes situaciones de nuestra vida podemos sufrir miedo, porque a lo mejor las estamos ubicando en una situación específica y creo que podría ser interesante conocer un poco en qué diferentes ámbitos podemos sufrir miedo. Vale, pues como decía anteriormente, podemos sufrir miedo en cualquier circunstancia.
El miedo es algo presente en los animales prácticamente de forma diaria, y eso las personas que tengan animales domésticos o granjas lo ven, evidentemente, que los animales están siempre alertas, siempre ante amenazas despiertos, ¿no? Incluso los animales domésticos que viven en un entorno mucho más seguro, ¿no? Entonces podemos generar miedo en cualquier ámbito de nuestra vida, especialmente porque en el ser humano podemos tener miedo, perdón, a cuestiones imaginarias, amenazas que no están presentes y que no son reales en ese momento, porque tenemos esa capacidad de prever futuros con la razón. Y eso nos hace que seamos sensibles a poder tener miedo a cualquier cosa. Y no solo, también el tema de que el miedo tampoco es estático, es decir, no es que tú tengas miedo de toda la vida a una cosa y por toda la vida vas a tener miedo a esa cosa y no tengas miedo a otras. Puede ser que de niño tengas miedo a ciertas cosas que de adulto ya no tienes y de adulto generar nuevos miedos. Con lo cual, el miedo está presente en todos nuestros ámbitos de nuestra vida, porque es un mecanismo de supervivencia y de defensa de nuestro cerebro. Me parece interesante esa idea, que también entendamos que el miedo es algo que se puede cambiar, que no se puede, no hay por qué aceptarlo y ya está. ¿Cómo podemos cambiar ese miedo? ¿Cómo podemos actuar ante el miedo? Sí. Vale, esa es muy buena pregunta. Como decíamos antes, el tema del miedo es algo que realmente no podemos evitar tener miedo a ciertas amenazas, ¿no? Hay ciertos miedos que son prácticamente genéticos, ¿no? Es decir, si vemos una serpiente o muchas personas una araña, van a tener miedo, porque son miedos primitivos, son miedos atávicos, ¿no? Son miedos que de ciertos animales o ciertas circunstancias que han sido un peligro para nosotros y en cuanto ese peligro aparece el miedo, aparecen las reacciones fisiológicas del miedo, ¿no? El asustarse, a lo mejor gritar, eso no se puede evitar. Lo que es más problemático es cuando tenemos miedo ante amenazas imaginadas. Miedo a perder un trabajo, miedo a ponerse enfermo, miedo a tener un accidente de tráfico. Eso es mucho más difícil de controlar, porque eso no es una amenaza presente. Entonces, no identificas que tienes miedo, pero como decíamos anteriormente, cuando te duele algo, tienes miedo, quieres que te deje de doler algo o quieres dejar de tener miedo. Con lo cual, cuando no es obvio que estás teniendo miedo, lo primero que intentas hacer desde un punto de vista, vamos a decir, entre comillas, racional, es evitar pensar que tienes miedo. Y ese es el error. Lo primero que hay que hacer es darse cuenta de que estás teniendo miedo. Eso es fundamental, porque si piensas que no tienes miedo, el miedo va a ser más grande, porque lo que quiere tu cerebro es que reacciones, porque está considerando que te estás enfrentando a una amenaza, ¿no? Entonces, lo primero es aceptar que tienes miedo y reconocer en ese miedo para poder trabajarlo, para poder hacer un entrenamiento posterior con el cual se pueda aminorar el miedo con la práctica. Pero lo fundamental es no tratar de evitar, de decir, no tengo miedo, me olvido de esto, no, reconocer, vale, estoy teniendo miedo y a ver qué hago con este miedo. Eso es lo más importante, sí. Claro, es interesante, yo creo que a veces ser consciente de tener un miedo, en este caso, es el primer aspecto a tener en cuenta, y luego, aunque la mente nos vaya a hacer ir en dirección contraria, intentar con ayuda, si es necesario, o de forma individual, intentar enfrentarse un poquito, ir en dirección un poquito a ese miedo para evitar que vaya más y Sí, poco a poco ir trabajando ese miedo. Y después nos encontramos un poco con la situación que tenemos ahora. Todos sabemos que hay un riesgo en las calles, el tema del coronavirus, pero también existe la idea de intentar reactivar la economía, volver a una nueva normalidad. ¿Cómo podemos gestionar ese equilibrio? Porque no es fácil. Existe el riesgo, pero también es positivo que podamos empezar a tener un poco una vida más activa. ¿Cómo podemos gestionar esa situación, Pablo? vale, aquí tenemos una situación un poco o interesante, digamos, ¿no? Porque aquí en cierta manera se combina una amenaza real con una amenaza imaginaria. ¿Cuál es la amenaza real? La amenaza real es que hay un virus que está matando a personas. Pero en realidad, para la mayoría de las personas, este virus es una amenaza imaginaria, no es real. ¿Por qué? Porque no están muriendo esas personas o no tienen personas de su entorno que estén afectados con el virus. Es decir, no tienen una prueba, no lo tienen enfrente al virus realmente provocando la amenaza, el peligro a nuestra supervivencia. Entonces, encontramos aquí con una dicotomía que habrá a ciertas personas que lo que les provoque es que tomen más riesgos o que no tomen las medidas de seguridad que deberían porque para ellos no existe la amenaza,
porque no se ha activado el mecanismo del miedo en esas personas. Y puede haber, en cambio, otras personas que es todo lo opuesto, es decir, otras personas, sabiendo que es una amenaza que no se puede ver, pero que puede estar presente en cualquier momento, les provoque mucho miedo, tenga una reacción de miedo exagerada y, por tanto, como hemos dicho que la conducta más típica cuando se produce una reacción de miedo es la huida, intenten huir de retomar su vida normal, porque en la vida normal está el virus. Esto, por ejemplo, se ha visto cuando se empezó a dejar a los niños salir a la calle, después de más de un mes que llevaban los pobres confinados y encerrados en casa, que no están acostumbrados. Había una serie de niños, que normalmente es la minoría, que no querían salir, que tenían miedo. ¿Por qué? Porque si ya para un adulto es difícil entender la amenaza de algo que no puedes ver, pues para un niño es aún más complejo. Entonces, para un niño que de repente, de la noche a la mañana, de tener que salir todos los días al colegio, de poder salir al parque a jugar con los amigos, etcétera, que tengas que estar encerrado en casa porque te digan que hay una amenaza que no puedes ver y que notes, sobre todo esto, probablemente los niños hayan notado que sus padres están viviendo con angustia la situación, hace que en el momento en que le dicen, bueno, ya puedes salir a la calle, el niño pregunte, pero entonces ya el virus se ha ido, ya se ha ido el coco, ya se ha ido el hombre del saco, ¿no? Y te digan, no, no, sigue ahí, pero ahora podemos salir a la calle. Entonces es normal que haya niños más miedosos, entre comillas, yo diría más sensibles a las reacciones de miedo, que digan, no, no, pues yo me quedo en casa, ¿para qué voy a salir? ¿No? Entonces, esto pasa con los adultos igualmente, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, también quizás lo que decíamos de los miedos imaginarios, de pensar ahora, bueno, ya no solo en la vida normal que me puede infectar, pero realmente me voy a quedar sin trabajo, puedo tener más problemas, etcétera. O sea, ahora se combinan muchos miedos imaginarios que provienen de amenazas reales, pero que no podemos ver. Vale, tenemos aquí una pregunta, la vamos a dejar para el final. Continuamos con, Genial. bueno, esa idea que está surgiendo ahora con respecto a esta nueva situación. Han aparecido algunos conceptos nuevos, como el término de desescalada y algún otro concepto. Y uno de los conceptos que ha aparecido es el síndrome de la cabaña. Podemos tener alguna idea por el nombre de cabaña, pero Sí. seguro que algunos habéis oído hablar de él. Cuéntanos un poquito de qué trata este síndrome. Vale, bueno, este síndrome no es ninguna enfermedad. Si buscáis un manual de psicopatología o psiquiatría no vais a encontrar síndrome de la cabaña. No vayáis al médico diciendo, pues doctor, creo que tengo síndrome de la cabaña, porque va a decir que me está contando usted. No. Estos nombres son nombres más bien periodísticos o que algunos psicólogos o algunos expertos ponen para hacer un poco de pedagogía de una reacción normal que puede tener muchas personas y que no es patológico, que no es una enfermedad, ante tantos días de estar confinado. Y lo han llamado así porque al principio hablaban de la fiebre de la cabaña, como si fueran dos caras de una misma moneda. Es decir, sobre todo en las culturas nuestras, en culturas latinas y mediterráneas, que no estamos acostumbrados a estar encerrados en casa, que somos más de vivir de puertas para afuera, lo que más ha sufrido la gente es el fenómeno de subirse por las paredes en casa, de no poder aguantar estar encerrado, no poder salir, las horas se hacían más lentas, la gente se aburría porque no es la rutina social que tenemos las culturas mediterráneas o latinas. Entonces, lo más probable es que la mayoría de la gente se haya visto afectada por la fiebre de la cabaña, lo que llaman algunos la fiebre de la cabaña, y ahora tenemos la otra cara de la moneda, que es parecido a lo que decíamos antes de los niños, que es el síndrome de la cabaña. Es decir, la gente que ahora, que ya poco a poco nos van dejando salir de casa, tengan miedo y digan, no, pues yo ahora no quiero salir al mundo exterior porque sigue el coco ahí, sigue el hombre del saco ahí, sigue ahí la amenaza, ¿no? Entonces, esto es algo que probablemente le esté afectando a las personas que sean más sensibles al miedo, porque evidentemente hay personas, como decía antes, que tienen más sensibilidad y menos sensibilidad al miedo. Obviamente, una persona que se involucra en deportes de riesgo, por ejemplo, que se tira de paracaídas por ocio o hace puenting, obviamente es menos sensible al miedo, ¿no? Que una persona que es el típico que va a un parque de atracciones y se monta en los coches de choque y gracias, no se va a montar en ninguna montaña rusa porque tiene más sensibilidad al miedo, ¿no? Ahí podemos ver un poco, comprobar qué personas son más sensibles y menos sensibles al miedo, ¿no? Entonces, han llamado esto del síndrome de la cabaña. A mí el nombre no me gusta, yo prefería llamarlo síndrome del búnker, porque al final volvemos a lo de antes, volvemos a buscar la seguridad y a huir de la amenaza. Entonces, las personas que están afectadas de esto que se llama síndrome de la cabaña, que si ahora googleáis síndrome de la cabaña vais a encontrar muchísima información, yo lo prefiero llamar síndrome del búnker porque lo que buscas es huir a un lugar protegido, muy protegido de la amenaza exterior, que no sabes si te va a afectar o no. Y eso normalmente es tu casa, tu hogar o tu cabaña, ¿no? De acuerdo. ¿Y cómo podemos controlar este miedo o cómo podemos entrenar? ¿Se puede entrenar el miedo? Vale, buena pregunta. Un poco lo decía anteriormente. El miedo no se puede controlar. Es decir,
Tú no puedes decirle o convencer al miedo que te deje de crear miedo, ¿no? Mejor dicho, tú no puedes convencer a tu cerebro, a las partes del cerebro subconscientes que controlan las reacciones del miedo, que dejes de tener miedo. No puedes racionalizar con tu subconsciente, con tus amígdalas, que son las que generan el miedo, que son como dos almendritas que hay muy, muy encerradas y pequeñitas debajo de las estructuras, debajo del lóbulo temporal, muy encerrado dentro del cerebro. Esas son las que controlan el miedo. Y eso solo entienden de hay una amenaza o no hay una amenaza. No entienden de otras razones, no entiendan de que tengas que trabajar o que tengas que salir de casa o no, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, estuve hace unos días leyendo en una noticia en un periódico digital sobre las fases de la desescalada y había una persona que hacía el comentario, ¿qué ganas tengo de que nos permitan a todos salir de casa para quedarme en casa? Que yo no sé si era una persona que tenía el síndrome de la cabaña o era para llevar la contraria, que también hay gente que le gusta llevar la contraria a lo que le dicen, ¿no? También, antes de continuar, que se me había olvidado, también quería comentar que el síndrome de la cabaña le está afectando especialmente a la gente que ha vivido el confinamiento sola. Especialmente a la gente que ha vivido el confinamiento sola, pero no porque normalmente viva sola, sino porque sus circunstancias le han llevado a que ha tenido que vivir sola. Entonces, una persona que no está acostumbrada a estar sola, es más probable que le haya dado más vueltas a la cabeza y su cabeza haya magnificado la amenaza exterior y tenga más reacciones de miedo. Entonces, esto no se puede controlar. Entonces, lo primero que hacer es aceptarlo. Porque si uno se dice a sí mismo, intentando controlarlo, no tengo miedo, lo que está haciendo es realimentando al miedo. Porque la amígdala lo que quiere es que reacciones. En el caso del miedo, más bien que reacciones huyendo, que luchando normalmente, pero que reacciones, que hagas algo al respecto, a algo que identifica como una amenaza. Si tú no haces nada y lo que quieres es olvidarte y decir, no, no pasa nada, aquí no pasa nada, se va a alimentar más y vas a tener más miedo. De una forma probablemente soterrada, es decir, empezará por estrés, empezará porque no duermes bien, empezarás a tener un poco de angustia, ansiedad, y ya puedes degenerar en cosas más graves, en trastornos de ansiedad, que te pueden llevar a trastornos de depresión, que te pueden llevar incluso a fobias, entonces se puede complicar más el asunto, ¿no? Entonces, no se puede controlar, pero sí se puede entrenar. ¿Y cómo se puede entrenar? Pues obviamente enfrentando al miedo, porque la amígdala no entiende de razones, pero sí entiende de demostraciones. Entonces, si tú demuestras a tu cerebro que eso que es una amenaza no es en realidad una amenaza, va a llegar un momento que te va a dejar de generar esta sensación de miedo, ¿no? Es decir, en el ejemplo que decía antes de la montaña rusa, de los parques de atracciones, si a ti te da miedo la montaña rusa porque crees que es peligrosa, pues tendrás que montarte en la montaña rusa con miedo y tendrás mucho miedo y lo pasarás fatal. Y la segunda vez que montes, pues también. Y la tercera tendrás menos miedo y llegará un momento que para unas personas será antes o después en que por la práctica, por este entrenamiento, dejarás de tener miedo. Tu cerebro habrá entendido que la montaña rusa no es un peligro y te dejará de emitir miedo cada vez que quieras montarte una montaña rusa. Claro, entonces la forma de entrenar el miedo podríamos decir que es enfrentarse a ese miedo de forma progresiva y poco a poco ir percibiendo que ese miedo se va reduciendo, ¿no? ¿Cómo podemos tratar entonces los miedos, Pablo? Vale, acabas de comentar ahora, ¿no? Ir afrontando el miedo de forma progresiva. Bueno, depende. Hay veces que es más efectivo, por ejemplo, en el tratamiento de fobias, que es el miedo irracional más intenso. Bueno, el miedo siempre es irracional, pero las fobias son especialmente irracionales, porque las fobias se pueden producir ante cuestiones que no son realmente peligrosas, que no son realmente una amenaza, pero el cerebro lo ha interpretado como que es un peligro, que hay una amenaza subyacente y te provoca una reacción de miedo muy intensa. Entonces, por ejemplo, en el caso de fobias, muchas veces funciona más el enfrentarse a la fobia de forma directa y radical que progresiva. Esto también va a depender mucho del tipo de miedo, del tipo de fobia y de la persona en cuestión, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de tratamientos. Hay tratamientos, ahora está muy en boga hacer tratamientos de realidad virtual para efectivamente, como comentabas, hubiera un entrenamiento y un afrontamiento progresivo a lo que te provoca miedo, pero realmente, si tú estás haciendo un entrenamiento con realidad virtual para quitarte el miedo a volar en avión, realmente hasta que no empieces a afrontar el miedo a volar en avión montándote en avión, no te vas a curar de esa fobia. Entonces, esa aproximación gradual te puede ayudar para rebajar la ansiedad, pero muchas veces es más rápido y más efectivo afrontarlo de frente, también habría que estudiar cada caso, pero a veces es más efectivo afrontarlo de frente que hacerlo gradualmente. Porque hacerlo gradualmente nos podemos un poco escaquear, aunque no nos demos cuenta, podemos seguir huyendo de afrontar realmente con todas sus consecuencias lo que nos provoca el miedo. De acuerdo. Entonces, bueno, nos quedan las ideas de que se puede afrontar los miedos de forma un poquito más
brusca o de forma un poquito más gradual. Eso me imagino que al final es un especialista el que también tiene que determinar la forma exacta de afrontar el miedo. Y es algo general para todas las personas, cada persona tiene sus diferentes situaciones. ¿Cómo podemos Sí. gestionar esto en cada una de las personas? Vale, sí, hay una forma general que la humanidad ha tenido desde el principio de la cultura, digamos, de gestionar el miedo, que es mediante el uso de drogas. Ujú. Y cuando me refiero a drogas es normalmente el alcohol. El alcohol es lo que el ser humano ha utilizado tradicionalmente para gestionar el miedo, tradicionalmente como anestésico también para gestionar el dolor, porque es un depresor del sistema nervioso y como tal, pues hace que efectivamente las reacciones de miedo o dolor se mitigan grandemente, ¿no? Como evidentemente el alcohol puede llevar al alcoholismo y tiene unos efectos secundarios indeseados o cualquier otra droga, pues tenemos que buscar otros medios, ¿no? Es cierto que también se está investigando en medicación psicológica que pueda ayudar a mitigar sobre todo la intensidad de los miedos, ¿no? Especialmente se está haciendo mucha investigación en trastornos de estrés postraumático, que están muy relacionados con situaciones de miedo, situaciones en las que ha habido una amenaza real a la vida o a la integridad de una persona. Como los trastornos de estrés postraumáticos lo que provocan porque el miedo graba las situaciones que nos han generado miedo, graban a fuego nuestra memoria, ¿no? Entonces se está experimentando con ciertas sustancias para ver si se puede crear alguna medicación que pueda mitigar esos recuerdos traumáticos que hacen, en el caso especialmente de estrés postraumático, hacen recordar eventos que nos han generado mucho miedo y de gran peligro, ¿no? También un poco para el tema de fobias, etcétera. Pero ahora mismo no contamos con ninguna, quitando los remedios que hemos comentado de toda la vida, que no son ideales, ¿no? No contamos con ninguna pastilla milagrosa para quitarnos el miedo, ¿no? Entonces, realmente, el tratamiento que existe a nivel de especialistas para tratar el miedo es lo que se llama la terapia cognitivo-conductual. Es decir, la terapia cognitivo-conductual lo que busca es, en principio, lo que decía anteriormente, que seamos conscientes de que tenemos miedo, racionalizar ese miedo, es decir, lo que hacemos cuando tenemos miedo a algo es buscamos a posteriori una justificación. Nuestro cerebro no necesita ningún argumento para tener miedo. Detecta una amenaza, que detecta algo que considera que es una amenaza y nos genera miedo. Entonces, eso nos llega a nuestra racionalidad y cuando nos damos cuenta que estamos teniendo miedo a algo, lo queremos racionalizar y queremos tener un argumento. Entonces nos hacemos una película de por qué tenemos miedo. Esa película normalmente es irracional. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos por qué estamos teniendo miedo. Entonces, lo primero que hay que hacer es aceptar que estamos teniendo miedo, intentar buscar el origen de ese miedo, pero eso no es suficiente. Eso es importante, es lo cognitivo, tomar conciencia de que tenemos miedo, a qué tenemos miedo y las posibles causas. A veces ni siquiera es necesario las posibles causas, porque lo más importante es la conducta. Es decir, el entrenamiento conductual, que es lo que decíamos anteriormente, que es afrontar el miedo, enfrentarse, luchar, entre comillas, que era la otra reacción del miedo, contra aquella amenaza real o imaginaria, normalmente en el caso de los seres humanos que tenemos la fortuna de vivir en sociedades civilizadas y que hay pacíficas y que tenemos un cierto estado de bienestar, la mayoría de las amenazas son imaginarias. Entonces, afrontar eso que nos da un miedo imaginario para que con ese entrenamiento el cerebro entienda que eso realmente no es una amenaza y se nos vaya el miedo. Porque si no lo hacemos, y esto realmente, como decía, esto no es una enfermedad, tener miedo es absolutamente normal. Entonces, no hay que ir a un psiquiatra si tienes miedo. Lo que sí que hay que ir a una persona que te pueda ayudar, si quieres tratar un miedo, te puede ayudar en cómo tratar ese miedo, porque sí, especialmente estos miedos imaginarios que no son claros, no se tratan, te pueden derivar ya sí a trastornos psicológicos más serios, como trastornos de ansiedad crónicos, que te pueden llevar a trastornos depresivos o fobias. Y luego, lo de que cada persona de forma diferente, sí. Es decir, esto sería lo general para todo el mundo, pero luego ese plan, esa nueva estructuración cognitiva del miedo y nueva conducta que tiene que la persona que adaptar para entrenar ese miedo y dejar de tener miedo, eso efectivamente tiene que hacerse con un plan individualizado, porque cada persona tiene miedo a unas cuestiones y por unas razones y tendrá que afrontarlo de unas maneras. De acuerdo. Muy bien, bueno, pues nos has dado un poco más de conocimiento sobre este campo y ahora, si hay alguna persona que tiene alguna pregunta, vamos con la primera pregunta que han comentado hace unos minutos. Dice una de las personas, ¿qué pasa si te obsesionas con el miedo a algo y si hay manera de superarlo sin la necesidad de recurrir a un profesional? Vale, pues si te obsesionas a algo, entonces ya estamos hablando de otro trastorno, podrías generar otro trastorno que también es patológico, que también es una enfermedad, que es el trastorno obsesivo compulsivo.
¿vale? Los trastornos obsesivos compulsivos son ese tipo de personas que a lo mejor cuando salen de casa tienen que, por poner unos pequeños ejemplos, ¿no? Tienen que comprobar 20 veces si han cerrado la llave del gas porque creen que la han dejado abierta, o cada vez que tocan un pomo de una puerta, pues tienen que, ahora con el tema de los virus, tienen que limpiarla porque creen que está infectado. Es decir, son miedos que como no se ha trabajado en ellos, se han ido retroalimentando y generan obsesiones, y ya es patológico. Te genera unas rumiaciones, es decir, ya, si no desinfectas el pomo, lo que te viene en la cabeza constantemente es, si no desinfectas el pomo de la puerta cada vez que lo tocas, te vas a coger el virus. Esa es la idea irracional, la creencia irracional que está constantemente en tu cabeza y que hay que trabajar. ¿Qué sucede? Que eso es muy difícil hacerlo solo, porque evidentemente tú estás pensando que es racional, aunque desde fuera te dirán, esto es absurdo que cada vez que toques el pomo lo estés desinfectando 10 minutos, pásale un pañito o ponte guantes, ¿sabes? Una persona que ya ha tomado una creencia irracional como una justificación a su conducta, es muy difícil que salga de ello. Y este es el mayor problema de los trastornos psicológicos, que no somos conscientes de que tenemos un trastorno. Y es lo fundamental, ser consciente de que tenemos un problema para buscar ayuda. Entonces, es altamente difícil que una persona sola lo pueda hacer. Entonces, es importante que requiera un profesional para que efectivamente lo corte, o sea, se haga este trabajo cognitivo de dónde viene esa obsesión y lo corte, porque si no nos puede llevar a cosas peores, a trastornos obsesivo-compulsivos, también nos puede llevar a la depresión, porque obviamente un trastorno obsesivo-compulsivo nos quita mucho tiempo para hacer otras cosas, con lo cual son cosas que efectivamente no le damos importancia, porque cuando estamos en ello no lo vemos como un problema, pero ya, efectivamente, cuando ya no lo vemos como un problema es cuando ya tenemos el problema. Entonces, efectivamente, hay que ir a un profesional que para eso está y que es lo más rápido y donde más tiempo se puede ahorrar y nos evitamos problemas mayores que van a implicar incluso a lo mejor tratamientos con químicos, más tiempo, más dinero, etcétera. De acuerdo. Muy bien, pues no sé si hay alguna otra pregunta. Estáis en el momento adecuado si tenéis alguna duda, tanto de los temas que hemos estado hablando como de algo similar. Y bueno, también comentabas el tema del trastorno obsesivo compulsivo. Puede ser también interesante tratar otro día un poco ese campo, que también hemos visto que tiene cierta relación con el tema de los miedos y que también creo que existe cierto desconocimiento sobre ese tema. Sí. Y bueno, pues si no hay más preguntas, creo que podemos dar por finalizado aquí el evento. Y bueno, Sí, muchas comentarte gracias a lo a todos mejor, los que habéis asistido y a los que... sí, Sí, Gonzalo, dime, comentarte a lo perdona. mejor con lo que acabas de decir, sí que quería hacer un comentario interesante. La percepción que normalmente tiene la gente es que problemas como la ansiedad o la depresión, que por desgracia hoy en día son muy comunes en nuestras sociedades actuales y muchas personas están tomando medicación para ello, cuando la medicación realmente no te va a curar una ansiedad o una depresión, te va a quitar los síntomas o parte de los síntomas. Mucha gente piensa que es muy fácil salir de una depresión o que es muy fácil salir de un trastorno de ansiedad, ¿no? Y sin embargo, piensan que es muy difícil quitarse un miedo. Y resulta que es al revés. Es mucho más fácil, con la ayuda profesional, obviamente, es mucho más fácil trabajar miedos y quitarse miedos que trabajar un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo. Porque la mayoría de las veces un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo viene de una serie de miedos no tratados. Y es mucho más rápido y mucho más fácil tratar incluso fobias, ya digo que el tratamiento cognitivo-conductual es muy bueno para el tratamiento de fobias, es mucho más rápido trabajar un miedo específico que dejarlo ahí porque pensamos que los miedos, como son cotidianos, como todos, prácticamente todos los días tenemos miedo a algo, seamos conscientes o no, pensamos que es súper difícil quitarnos los miedos y no. Es una cuestión de ser consciente y hacer un entrenamiento para que eso que nos da miedo nos deje de dar miedo. Sin embargo, lo dejamos porque creemos que es muy difícil quitarnos ese miedo porque tenemos muchos miedos en nuestra vida, en muchos diferentes ámbitos de nuestra vida, y lo dejamos ahí y nos lleva a trastornos ya psicológicos, a enfermedades que ya necesitan ya no solo de ayuda de un profesional, sino probablemente de varios. Claro, también es verdad que es importante el identificar el miedo y también valorar hasta qué punto nos limita, ¿no? Si Claro, nos limita, si yo puedo tener un miedo a la serpiente, la realidad es que en el día a día las probabilidades de que yo me encuentre con una serpiente son pequeñas claro, y es muy difícil que me enfrente a ese miedo y no me está limitando en nuestro día a claro. día. Es diferente cuando es un miedo, por ejemplo, a, como está ocurriendo en estos momentos, a salir a la calle. Claro. Es algo Los miedos que no imaginarios, podemos claro, vivir claro. sin ese... Claro, No, de hecho, entonces, no sería valorar bueno un trabajarte poco un miedo a las hasta qué serpientes. punto no.
no sería bueno, porque evidentemente una serpiente venenosa es una amenaza real, con lo cual es lo que decía, es importantísimo tener miedo, porque la gente que tiene miedo tiene mermada su capacidad de supervivencia, porque se va a poner más en peligro, con lo cual no hay que trabajar en principio los miedos a amenazas reales, siempre y cuando no te incapaciten para tu vida diaria. Lo que hay que trabajar es los miedos que tenemos en las sociedades pudientes de hoy en día, los que tenemos garantizada la supervivencia. Lo que tenemos que trabajar son los miedos imaginarios, que no son tan obvios, están ahí constantemente y son los que nos incapacitan y son los que nos evitan hacer lo que queremos hacer. Por lo tanto, una persona, ahora que está muy en boga el mundo del coaching, ¿no? El coaching, un coach lo que te intenta ayudar es a que consigas un objetivo. ¿Qué sucede? Muchos objetivos no se consiguen, no porque seas incapaz, no porque seas incompetente para conseguir ese objetivo, sino porque tienes una serie de miedos, muchos de ellos subconscientes y que no has identificado, que te están limitando y que te hacen huir a que consigas ese objetivo. Con lo cual, lo primero, lo mejor sería primero trabajar en tema de miedos antes de intentar plantearte cualquier objetivo, porque lo más probable es que haya más de un miedo que te esté limitando a conseguir lo que quieres. Muy bien. Tenemos una pregunta más de aquí de otra persona. Nos comenta Genial. que cómo se podría trabajar un miedo como es el sentirse solo y cómo paliarlo. Y nos comenta que es un miedo tanto físico como psicológico. Vale, sí, efectivamente. Bueno, en realidad es un miedo psicológico, pero evidentemente tiene consecuencias físicas. Cuando tenemos problemas psicológicos, eso afecta a nuestro estado físico, a nuestro cuerpo, y al revés. Cuando estamos mal de salud física, digamos, eso afecta a nuestro estado mental. Es decir, está totalmente interrelacionado. No hay una cosa como el cerebro por un lado, o la mente, mejor dicho, la mente por un lado y el cuerpo por otro. Está totalmente irrelacionado. Mente sana en cuerpo sano en mente sana. Están totalmente conectados, ¿no? Entonces, el tema del miedo a sentirse solo, más que un miedo, es porque el ser humano, aunque ahora nos han educado en la creencia de que podemos ser lo que queramos y en el individualismo, el individuo es lo más importante y el éxito individual, etcétera, eso realmente va en contra de nuestra naturaleza. El ser humano no es un animal solitario, es un animal social. Y hemos sobrevivido gracias a que somos animales sociales. De hecho, si no viviéramos en sociedad, nos hubiéramos extinguido. Ninguna persona de forma individual puede sobrevivir sola. Necesita de una sociedad que en un punto u otro te arrope. Incluso un ermitaño que se vaya a vivir en una montaña va a necesitar en algún momento de alguna ayuda de otros humanos. Con lo cual, la cuestión de sentirse solo es un sentimiento que yo no diría de miedo. O sea, evidentemente, si tú normalmente no estás solo y tienes miedo a quedarte sin amigos, ese es un miedo ante una amenaza real, porque efectivamente para nuestra supervivencia es importante vivir en sociedad. Si nos vamos a quedar solos sin amigos, eso es una amenaza. Entonces es normal tener miedo. Eso sería absolutamente normal. Entonces, no habría que trabajar el miedo a estar solo, porque tener ese miedo es normal. Hay gente que no tendrá miedo, lo que tendrá es preocupación, angustia, que son hijos del miedo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que trabajar? Pues hay que trabajar en aquellas habilidades sociales, es por un tema de habilidades sociales, que están conllevando a que estés solo, ¿vale? O aquellos aspectos por los cuales estás solo. Entonces, habría que buscar eso. ¿Por qué estás solo? ¿Qué es lo que te falta a ti que te está obligando a estar solo? Y trabajar en eso. Que realmente no habría que trabajar en el miedo, porque en el momento en que uno trabaje en habilidades sociales, si fuera el caso de que te falten habilidades sociales para no estar solo, ya se va el miedo. Luego, otra posibilidad es aceptar que estás solo y disfrutar de la soledad. Que eso también, según los caracteres, la personalidad de la persona, de cada individuo, hay personas que no pueden estar solos y necesitan estar continuamente con gente, y hay otras que al revés, que pueden vivir, que mejor, cuyo lema de vida es mejor solo que mal acompañado. Hay de todo en la vida del Señor, ¿no? Incluso aunque seamos todos animales que necesitamos el resto de humanos para sobrevivir, hay gente que está a gusto viviendo solo, ¿no? Lo que decíamos, por ejemplo, antes del ermitaño, ¿no? Incluso que lo buscan voluntariamente. Entonces, si tú estás en una situación obligado a estar solo y no quieres estar solo, tómalo como una oportunidad para aprovechar qué es esto de estar solo, para conocerte a ti mismo, que no nos conocemos a nosotros mismos. Para conocer a ti mismo, evidentemente es muy difícil hacerlo uno solo, también sería importante contar con un profesional que te ayudara en ese camino, ¿no? Pero sí que tienes un tiempo estando solo de escucharte, de escuchar lo que te pasa en tu interior, lo que pasa en tu cabeza y empezar a valorar, digo, ¿por qué me duele aquí? ¿Por qué siento esta angustia? ¿Por qué siento este miedo, este nerviosismo? ¿Por qué tengo estos pensamientos? Empezar a valorar qué te está pasando. Cuanto más seas consciente de lo que te está pasando, más fácil será que puedas cambiar lo que en tu vida no te satisface y te lleva a situaciones como puede ser estar solo que no quieres.
Sí, como en muchos problemas, al final el buscar el origen nos puede ayudar mucho a identificar el punto de partida y empezar a trabajar Claro, en pero esa no es dirección. suficiente. De todas No es formas, bueno, suficiente. Es decir, esa era la idea, por ejemplo, del psicoanálisis clásico, y ahí es donde el psicoanálisis clásico falla, que con conocer cuál es el origen del trauma, hablando del psicoanálisis, y conseguir la catarsis, que era el psicoanálisis más clásico, ya se solucionaba el conflicto. Y por desgracia no es así. Te puede ayudar, a veces no es necesario, por ejemplo, lo que decíamos en las fobias, no hace falta identificar cuándo aparece una fobia para tratarla. Pero hay, evidentemente, otras cuestiones, como por ejemplo sentirse solo, un trastorno de ansiedad o de depresión, que sí puede ayudar el indagar qué ha pasado en tu vida o en tu pasado para llegar ahí. Pero no va a ser suficiente. Lo importante es el cambio de conducta y el cambio de mente que realices. Entrenar tu mente y para que entrenar tu actitud y tu conducta. perfecto. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más por ahí. Si hay alguna pregunta es el momento, como os comentaba antes. De todas formas, me parecen interesantes los comentarios que han surgido. Al final, este proyecto que da comienzo hoy va en búsqueda de, tiene como fin el que este tipo de cosas que a veces nos da miedo a preguntar o nos da miedo a gestionar, pues poco a poco vayan buscando, encontrando esa solución. En los próximos días podéis seguir nuestros perfiles, como os comentaba, en tus 8 pilares, tanto en Facebook como en Instagram, y para seguir a Pablo también en el perfil de Gym Mente, ¿verdad, Pablo? Donde te Mente pueden en Facebook y encontrar. en Instagram y también el canal de YouTube desde el que estamos transmitiendo, que os agradecemos que hayáis hecho vuestros comentarios por el canal de YouTube, porque también intentamos transmitir por Facebook, pero hemos tenido aquí unos problemas técnicos. Entonces, efectivamente, visitando nuestros perfiles de tus 8 pilares y Gym Mente en Facebook o en Instagram. Y si eso, si nos queréis, supongo que estarás de acuerdo, Gonzalo, si nos queréis mandar propuestas de temas a tratar, pues mira, podemos valorarlo. Sí, al final esto es el primer paso, esperemos que sea el primero de muchos y bueno, pues continuaremos intentando aportar valor a la sociedad, especialmente a la gente de Valladolid, en temas, como os comentaba antes, nutrición, relaciones personales, mundo de la psicología, ejercicio físico, todos esos campos que antes comentaba. Entonces, bueno, pues si tenéis alguna propuesta o alguna idea, podéis hacérnoslo saber a través de las vías que os hemos comentado. Y nada, desde este momento ya damos por finalizado el evento. Espero que hayáis disfrutado y hayáis aprendido de este evento. Muchas gracias a ti, Pablo, por dar este primer paso junto a mí. Y bueno, pues esperemos seguir aportando valor en los próximas semanas. Sí, encantado y bueno, también comentaros, aunque algunos probablemente ya lo sepáis, de los que nos estáis viendo, que bueno, estamos comenzando esta iniciativa porque también tenemos una iniciativa de quedadas los domingos. Los domingos a las 7 de la tarde estamos teniendo una iniciativa de quedadas por vía Skype, aunque también se puede, los que no tengáis Skype, desde el ordenador a través de un enlace. Entonces en Facebook estamos difundiendo un evento todos los domingos a las 7 de la tarde. Hacemos unas quedadas informales en las que podemos compartir pues, experiencias de cómo vamos viviendo esta situación en la que estamos ahora ocupados. Y bueno, esa es una de las iniciativas por las cuales ahora mismo estamos aquí. Te agradezco, Gonzalo, por la idea de la entrevista. Y nada, esperemos que os sea útil. Estará en el canal de YouTube para que lo podáis ver cuando queráis. Y nada, pues muchas gracias por asistir, por vuestras preguntas. Muy bien, Pablo. Pues nada, gracias a todos y nos vemos en la próxima. Un saludo. Hasta Adiós. luego.